con la ayuda de ustedes, por supuesto. El que sepa va respondiendo. Si nos equivocamos, no se preocupen, que para eso es, para que aprender. Y lógicamente, si nos equivocamos, no nos vamos a, todavía entró alguien, no nos vamos a burlar. No, no, ese no es el objetivo, que nos reamos o que nos burlemos. No, no, no. El objetivo es que si hay dudas, resolvámoslas de una vez, por favor, ¿verdad? Bien. Ustedes me dicen si se mira la pantalla, por favor. Sí, Doc, sí se ve. Bueno, entonces, primero, pues gracias porque están en el repaso del día de hoy. Como dice ahí, ¿qué tan preparado estoy para el primer examen de anatomía 1, el primer parcial? ¿Cuál es el objetivo del repaso? Pues que entendamos muchas cosas, que quizá todavía tengamos dudas. El objetivo es mejorar para el examen del día lunes. Recordemos lo siguiente, hemos tenido exámenes cortos, hemos tenido exámenes de región, han entregado guías de estudio, hemos recibido clases y que quedan grabadas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Todo eso, además de que ustedes van haciendo su zona, pues lógicamente se van preparando para lo que viene el día lunes. Entonces, vamos a empezar el repaso y les repito, el que lo sabe, responda o levanta la manita y responde, ¿verdad? Sin pena de equivocarse, que estamos aprendiendo, por favor. Bueno, nombre del hueso que se le presenta. ¿Quién me dice cómo se llama ese hueso y lógicamente cuál es la razón? A ver, seamos. Es una vértebra torácica, es la 3, 4 o 5. Tricúspide. Bueno, vértebra torácica. Es ¿Quién lo cervical. ayuda al compañero? Es cervical, bicúspide. ¿Cervical qué? Bicúspide. ¿Cervical qué? ¿Bicúspide o Bicúspide. tricúspide? ¿Bicúspide o tricúspide? Es la tricúspide. Es la tricúspide. ¿Por qué? Dígame, ¿cuál es la razón por qué es tricúspide? Hoy hay Porque calor, tiene- vamos a tomar agua. Porque tiene tres ¿Perdón? proyecciones. Porque tiene tres proyecciones. ¿Quién tiene tres proyecciones? ¿Qué La parte de la apófisis vértebra? transversa. Esta. Pero yo miro una y dos. Y si son dos, entonces, ¿cuál es? ¿Qué hueso es? Si solo tiene una proyección craneal y una caudal, ¿qué hueso es? Tenía Bicúspide. más o menos la bicúspide. razón, más o menos. Es bicúspide. Una proyección craneal, una proyección caudal. Es bicúspide. Y sí tiene razón en las apófisis transversas. ¿Está claro, señorita? Bueno. Nombre de la estructura señalada. Superficie articular craneal. Apófisis ¿Quién lo ayuda? articular craneal. Apófisis articular craneal. Nombre de la estructura. Apófisis espinosa. Apófisis espinosa. Nombre de la estructura. Cavidad tiroidea. Cavidad cotiloidea. Perfecto. Respecto a las estructuras señaladas, responda lo siguiente. Vean la número 1. Bueno, primero, ¿qué estructura es? El periósteo. ¿Cuáles son las funciones del periósteo? Recubrir el hueso. Recubrir el hueso. A ver, ¿quién lo ayuda? Permite el crecimiento del diámetro del hueso. Muy bien, Andrea. Ayuda al crecimiento en diámetro del hueso. Una. ¿Qué otras funciones? Irrigación y nutrición. ¿Qué otras funciones? Son 3 básicas.
Ya dijeron una que es bien importante, crecimiento en diámetro. ¿Cuáles son las otras dos? La regeneración del hueso. Muy bien, Andrea. Cuando hay una fractura, ayuda a la reparación del hueso, a formar el callo óseo. Van dos. ¿Y la tercera? Inserciones musculares. Muy bien, Abigail. Inserciones musculares. Perfecto, la felicito. ¿Y el número dos? ¿Qué nombre tiene? Cartílago El número dos. articular. Muy bien, Andrea. Cartílago articular. Distal, ¿verdad? Porque hay uno proximal. ¿Y qué función tiene? ¿O Facilitar para qué el está ahí? movimiento de los huesos. Joaquín, bueno, sí, el movimiento de los huesos, porque cuando se une a otro hueso, básicamente en una superficie articular del otro hueso, forma una articulación. Está bien tu respuesta. Bien. Responda lo siguiente. Nombre del hueso señalado. Ese Atlas. hueso que está ahí, ¿cómo se llama? Atlas. Muy bien, Daniel. Atlas. Especie. Equino. 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 ¿Equino o bovino? Equino. 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 ¿Razón? Porque tiene agujeros transversos en las alas del Porque atlas. tiene agujeros transversos. Muy bien, Daniel. ¿Cuántas cavidades glenoideas presenta este hueso? Dos. Dos. ¿Están craneales o están caudales? Craneales. Craneales. Muy bien, craneales. La fosa odontoidea que presenta, ¿con qué estructura se articula? Del axis. Tal vez el que contesta después cierra su micrófono porque se oye. La fosa odontoidea que presenta, ¿con qué estructura se articula del axis? Con la Con la apófisis apófisis odontoidea. odontoidea. Con la apófisis odontoidea del axis. Perfecto. ¿Qué características presenta este hueso en los cerdos? Que los El- agujeros transversos se Versos encuentran están- caudal. Eso señal de forma caudal. En las Los, superficies articulares caudales. muy bien, Daniel, los agujeros transversos se presentan en la superficie articular caudal, característica del cerdo. ¿Qué características presenta este hueso en los carnívoros? Presentan Poseen incisuras Vamos a- alares. ¿Perdón? Poseen incisuras alares en vez de Muy bien, agujeros Joaquín. alares. Presenta incisuras alares porque los agujeros alares no se desarrollaron. Nombre del hueso que se le presenta. Axis. Axis. Especie y razón. Equino. Daniel dice que equino. ¿Y cuál es la razón? Por Esta la se forma de la bifurca. apófisis odontoidea. A ver, Que ¿cuál es la la razón? cresta se bifurca hacia caudal. Muy bien, Elizabeth. La cresta dorsal se bifurca hacia caudal, característica de los equinos. ¿Y qué características tienen los bovinos? Vamos a ver ahí. ¿Qué características tienen los bovinos? Que la apófisis odontoidea es más alargada. La apófisis en los bovinos. En los No, es más bovinos. corta. Y Muy es bien, cóncava. Andrea. La apófisis odontoides es más corta y es cóncava. Y lógicamente la cresta dorsal no se divide. ¿Vamos todos ahí, jóvenes? ¿Vamos todos? Si hay dudas, vayan preguntando. Si alguien responde bien, perfecto. Y si no, si hay dudas, pregunten. Yo pensé que estábamos en equinos todavía. No. Por eso leamos bien la pregunta. Características en cerdos y en carnívoros, pues, Daniel. La apófisis odontoidea era redondeada. ¿En quién? En cerdos y... creo que eran cerdos, si no estoy mal. En cerdos Eso. la cresta es más alargada y la apófisis odontoidea es cilíndrica y un poco alargada. ¿Y en el perro? En el perro, Lo que dijiste es perfecto, Daniel. Lo que dijiste es perfecto. Pero en carnívoros, ¿cómo lo vas a diferenciar entonces del cerdo? La apófisis porque odontoidea está al nivel de la cresta de la vértebra. sí es cilíndrica la apófisis odontoidea.
Sí, también es cilíndrica como la del cerdo, pero la Está a nivel de la dorsal, cresta. exactamente, llega a nivel de la apófisis odontoides, ¿verdad? Todo lo que están respondiendo está muy bien. Nombre del hueso que se le presenta. Vértebra torácica. Vértebra torácica. Vértebra torácica. ¿Cuántas carillas o facetas articulares tiene en total el cuerpo de esta vértebra? El cuerpo de esta vértebra. 2 caudales. ¿Cuántas carillas o facetas articulares tiene en total el cuerpo de esta vértebra? 4, 2 craneales y 2 caudales. Muy bien, Eduardo. 4, 2 craneales y 2 caudales. Aquí solo estamos viendo las caudales porque está la cavidad cotiloidea. Muy bien, Eduardo. Características que la diferencia de las demás vértebras. Las características que estas torácicas tienen que las identifica del resto de las vértebras. Dígame por lo menos unas 2, 3. Que es la que tiene la apófisis espinosa más alargada. Muy bien, Daniel, número 1. Las apófisis transversas son cortas. Muy bien, Abigail, las apófisis transversas son cortas y tienen carillas articulares. ¿Qué más? Las apófisis articulares se reducen casi que a carillas articulares. Muy bien, Elisa, las apófisis articulares están más aplanadas, no parecieran proyecciones. ¿Alguna otra? ¿Tienen conexión con las costillas? Tienen conexión con aunque recuérdense que la prominente también tiene conexión con las costillas, la prominente con el primer par de costillas. Pero está bien, lo que respondieron identifica a esta vértebra de las demás. Perfecto. Nombre de los huesos que se le presentan. Vértebras lumbares. Andrea, ¿qué dijo? Vértebras lumbares. Solo vértebras lumbares. Y el sacro. Y el sacro. Muy bien, Andrea. Las lumbares, ¿verdad? Las lumbares y el sacro. Perfecto. Especie a que corresponde y al menos 2 razones que se observan en los huesos que se presentan. Ahí está Equino. Es de un equino. Equino. ¿Por qué de equino? 2 razones de los huesos que se observan. Porque se puede observar que tiene superficies articulares caudales en las vértebras lumbares y superficies articulares craneales en el sacro. Perfecto. Perfecto, Daniel. Así se responde. Muy bien. ¿Está clara esa pregunta? ¿Jóvenes? Va, perfecto. Felicito a los que están respondiendo porque está muy bien, pero los demás también tratemos de participar, no solo de escuchar. Respondamos y si nos equivocamos, les vuelvo a repetir, no se preocupen. Especie y 2 razones que afirmen su respuesta. Bovino. A ver, perdón. Bovino. Bovino. Karen dice que bovino. Va, bovino. ¿Por qué, Karen? O Keren, perdón. Keren. Keren, sí, perdón. Sí, pero no se preocupe. Tiene una cresta intermedia, se fusionan las apófisis espinosas, creando una cresta media y hay una cresta intermedia. Bueno, verifiquemos. ¿Cómo se llama esta cresta? Cresta media. Cresta media. Cresta dorsal, cresta media. Ajá. Característica de los bovinos. ¿Y qué se fusionaron ahí? Las apófisis espinosas. Esto otro que también dijo Keren, ¿cómo se llama? Cresta intermedia. Cresta intermedia y es más desarrollada en los bovinos. Más que eso, no. Perfecto. Y además recordemos que no tienen superficies articulares craneales porque las lumbares de los bovinos no tienen esas superficies articulares en las apófisis transversas. Eso creo que está bien claro. ¿Cuáles son las 3 partes principales de las costillas en su extremo dorsal?
¿cuáles son las tres partes principales de las costillas en su extremo dorsal y que se articulan con las vértebras torácicas? Cabeza, tubérculo, Tubérculo y y cuello. Cabeza, tubérculo y cuello. Cabeza, tubérculo y cuello. Y la dirección de la cabeza en las costillas, ¿hacia dónde se dirige? Craneal. hacia craneal. Craneal. Muy bien, craneal. ¿Cuántas costillas en total presenta un perro y un equino? 17, no. En perro 26 y en Joaquín equino dice 36. 17, no dice. ¿Pablo? En perro son 26 y en equino son 36. ¿Qué dicen ustedes? Lo que dijo Pablo. 13 más 13, 26, 18 más 18, 36. Muy bien, Pablo, te felicito. Bien respondido. ¿Qué es una vértebra antiinclinal? Es la vértebra que tiene la apófisis espinosa más vertical, lo podría decir. ¿En qué vértebras? De las vértebras torácicas. Torácica. Muy bien, Andrea, en las vértebras. Siempre que oigan vértebra inclinal, vértebras torácicas. No hay otras. Oigan la pregunta, ¿qué es una apófisis semal? ¿Qué vértebra la presenta? ¿Cuál es la localización y especies que lo presentan? Lo repito. Primero, ¿qué es una apófisis semal? Es una apófisis que va a presentar las vértebras lumbares hacia ventral de la vértebra. Elizabeth, las vértebras lumbares. coxigias. Coxigias. Las coxigias. Muy bien, Andrea, Elizabeth, son las coxigias. Entonces ahí ya respondimos. Presentan los bovinos y los perros. Los bovinos y los perros. Y su localización, ¿cómo saben ustedes dónde está? Hacia Dorsal, ventral. ventral, De forma craneal, dorsal. caudal. De forma ventral. Está siempre, como dice Joaquín, ventral al cuerpo. Siempre van a estar ventral al cuerpo. Bien. Diferencia entre el esternón de un bovino y un ovino. A ver, quiero ver. ¿Cómo van a diferenciar el esternón de un bovino y de un ovino? El tamaño. Además del tamaño. La forma. Bueno, primero, ¿qué forma tiene el de bovino y el de ovino? ¿Qué forma tiene? Si no estoy mal, el de bovino tiene como forma de canoa, creo yo, y el de cerdo es como aplanado. Oigan esto, los dos son aplanados dorso-ventralmente. Los dos son aplanados dorso-ventralmente, forma de canoa. Pero ¿cómo diferencian en cuanto al número de esternebras el del bovino y el del ovino? ¿Cuántas tiene? El ovino tiene 6 y el bovino tiene 7. Perfecto, Andrea. El bovino tiene 7 y el ovino tiene 6, ¿verdad? ¿Así es, Andrea? ¿Andrea? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, siempre que vean la diferencia entre esternones, la forma y el número de esternebras. Estos los dos tienen aplanados dorsoventralmente, pero el número de esternebras varía. ¿Qué es una esternebra? A ver. Es la separación que tiene el esternón en su superficie. Es la separación que tiene el esternón. ¿Quién lo ayuda, Daniel? ¿No sería en donde se tendría que insertar las costillas con el esternón? ¿Quién ayuda a Joaquín? ¿Qué es una esternebra? Son pequeños segmentos que van a formar al esternón. Son Muy bien, segmentos Elizabeth. óseos. Son pequeñas partes o segmentos que forman el cuerpo del esternón. Y el número de esternebras varía de una especie a otra. Es decir, el cuerpo lo vamos a dividir en varias partes o en varios segmentos. Cada uno de esos segmentos es una esternebra. Y como dijeron por ahí,
Ahí es donde van a llegar a articularse el extremo ventral de básicamente el cartílago costal, en los espacios interestenebrales que van a estar entre dos esternebras. ¿Se entendió esa pregunta? Muy bien, muy bien. Continuemos con el repaso. ¿Cómo se clasifican las costillas de acuerdo a si llegan o no al esternón directa o indirectamente? Externales o verdaderas, asternales falsas 2. y flotantes O libres. Perfecto, Andrea. Está estudiando, Andrea. En 3 tipos. Externales, asternales y falsas o libres. Son los 3, dependiendo de la forma en que llega el cartílago costal al esternón. Muy bien, Andrea. ¿Qué es arco costal? A ver, relacionada con la anterior, ¿qué es arco costal? Es la estructura que se forma para que las costillas asternales se unan al esternón. Es de cartílago. Perfecto. Perfecto, Andrea. Es la estructura que se forma a través de los cartílagos costales de las costillas asternales para poder articularse con el esternón. Perfecto, Andrea. Eso es. Oigan esto. Oigan la pregunta y después piénsenla y me dicen, ¿cuántos huesos del carpo presenta un perro en relación a las otras especies? Y no solo eso, ¿dónde se diferencia del patrón de los perros en las otras especies? La repito, primero, ¿cuántos huesos del carpo en relación a las otras especies? Pero ¿dónde está la diferencia? 14 huesos. Dice, ¿cuántos huesos del carpo presenta un perro? 14. Pero digamos, las dos extremidades serían 14. Ah, bueno, ahí está mejor, Daniel. Digamos, en un miembro torácico, digamos. ¿Solo en un miembro torácico? Son 7 en uno. Son 7. Son 7 y 7. el carpo sería radial intermedio se unen. Ahí está la diferencia con las otras especies. Ahora, si son 2 miembros torácicos, Ahí está 14. 14. Entonces, ya sabemos que hay 7 huesos del carpo en un miembro torácico. Y ya sabemos que para diferenciarlo de otras especies es en la fila proximal, porque lo mencionaron ustedes, porque el carpo radial y el carpo intermedio se fusionan y forman una sola pieza, porque el patrón original de los huesos del carpo son 8 en el cerco. ¿Estamos todos ahí? ¿Vamos entendiendo las preguntas? Repito, si hay dudas, pregunten, porque ese es el objetivo. Y los que están contestando los felicito. Quiere decir que están estudiando. ¿Cuántos huesos del carpo presenta un equino? Va, ahí díganme. ¿Cuántos huesos del carpo puede presentar un equino? Usualmente son 7, segundo recuerdo, porque no estaba el Sí, 1 José, ni son el 5. 7 normalmente, José. ¿Qué más? Puede llegar a presentar un quinto carpo, pero no es lo usual. El 1 no existe, entonces solamente tiene los 4 de la fila proximal. También puede tener 1. Sí, o sea, También puede tener el 1 y el 5. Entonces, ¿cuántos puede tener en total? Dígame cuántas 9. cantidades. Lo normal son, ya dijeron ustedes. 7, 8, ¿verdad? 9. Puede estar 9. 8 o 9 también. 8 o 9, dependiendo si se presenta el 1 o el 5. Muy bien. Ahí creo que estamos bien claros. Oigan esta pregunta. ¿Cuántos sesamoideos proximales presenta un cerdo en todo el cuerpo? La repito. ¿Cuántos sesamoideos proximales presenta un cerdo en todo el cuerpo? 32. 32. Porque Entonces, cada ¿la extremidad repito? tiene 8 proximales. Ajá. ¿Y es en todo el cuerpo? Serían 32. Ah, no, serían, perdón, serían 16 porque solo tiene sesamoideos en los... Serían 2, 4, 6, 8 en uno, ¿verdad?
Sí, Y en 4, 32. 32. vamos a, ¿cuál es la regla? 2 proximales y un distal. 2 proximales y un distal. Y la pregunta dice, ¿cuántos sesamoideos proximales presenta un cerdo? ¿Cuántos dedos tiene? Son 4. 4. Entonces, 2, 4, 6, 8. Por 4, 32. 32. 32. Díganme si está claro o no. Sí. La regla es 2, 1. La regla es 2 proximales, 1 distal. Y como dice, ¿cuántos sesamoideos proximales? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos sesamoideos distales presenta un cerdo en todo el cuerpo? Serían 8, ¿no? 16. A ver. ¿Cuántos sesamoideos distales presenta un cerdo en todo el cuerpo? 16. 6. No, porque los paradígitos no tienen el sesamoideo distal. Los entonces paradígitos serían no tienen 8. Porque los sesamoideos paradígitos no distales. presentan. Ajá. No presentan, como dice Elizabeth también y José. Entonces, 8. ¿cuántos sesamoideos distales presenta un cerdo en el cuerpo? 8. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 8. 8. Muy bien. ¿Entendieron esa pregunta? Si son proximales o si son distales. Vamos entendiendo. ¿Cuántas superficies tiene la escápula? 2. 2. ¿Cuáles son? Lateral y medial. Lateral y medial. Así de sencillo como lo dijo Daniel. ¿Cómo se determina o en base a qué estructura se determina el lado a que corresponde la escápula? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los tips para decir ustedes es derecha o es izquierda? La fosa supraespinosa es la más pequeña y va hacia craneal. Está bien la respuesta. ¿Qué más además de eso, Andrea? Los demás, ¿qué más? Lo que digo está muy bien. Pues la dirección de la espina de la escápula que va hacia caudal. La dirección de la espina de la escápula, ¿será que va para caudal? La espina de la ¿Será que escápula va hacia lateral. O sea, está en la superficie. está en la superficie lateral? Ajá. Lo que dijo, lo que respondieron primero es correcto. Recuérdense que hay 2 fosas, una supraespinosa y una infraespinosa. La supraespinosa siempre es la más pequeña y digamos que está más hacia proximal. Pero hay otra clave que, por ejemplo, en los perros, por ejemplo, que las 2 superficies son iguales. En la supra y la infra. Entonces, ¿en qué nos basamos? Por la ubicación de la cavidad glenoidea. O la cavidad glenoidea siempre va a estar distal y no nos dice si es derecha o es izquierda. ¿El tubérculo supraglenoideo? El tubérculo supraglenoideo siempre está hacia craneal. Muy bien, Veraía, ¿va? La felicito. Muy bien. Entonces, nos basamos en las 2 fosas cuando se distinguen bien las 2 superficies y también el tubérculo supraglenoideo. Pero en el caso particular de los carnívoros, el tubérculo supraglenoideo. ¿Se entendió esa pregunta? Hoy agua, jóvenes. Ok, calor. Bueno, sigamos. Características de la escápula del cerdo. Si tengo una escápula del cerdo, ¿cómo la diferencia de las otras especies? La tuberosidad de la espina de la escápula es más desarrollada. Y Como dice Daniel, la tuberosidad de la espina de la escápula es más grande, es más desarrollada y siempre va hacia caudal. Muy bien, Daniel. ¿Cuántas superficies presenta el húmero? ¿Cuántas? 4. 4. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Medial, lateral, craneal y caudal. Muy bien, muy bien. Si estamos en la superficie medial, ¿qué estructura es la característica que vamos a encontrar o qué parte vamos a encontrar en la superficie medial del húmero?
tuberosidad Tuberosidad redonda del- del húmero. Muy bien, Andrea, la tuberosidad redonda del húmero. Y si estamos en la superficie lateral, ¿cómo la diferenciamos de las otras tres superficies? Por el surco músculo espiral. Muy bien, Ana Melissa, porque presenta el surco músculo espiral o canal de torsión del húmero. ¿Cómo diferenciamos si estamos en la superficie caudal? Porque se Por va a la observar la cabeza del cabeza. húmero. Como dice Elizabeth, ahí está la cabeza. ¿Y cómo identificamos la superficie craneal? Porque es ensanchada hacia proximal y se va estrechando Muy hacia bien, Andrea, es ensancha hacia proximal y se hace más pequeña hacia distal. Vean entonces que en base a lo que acaban de decir, podemos saber si es derecha o es izquierda. Solo con lo que ustedes dijeron, solo con eso. ¿Se entendió esa pregunta? Si hay dudas, pregunten, jóvenes, no tengan pena. Bueno, continuemos y todos pusieron la manita. ¿Cuántos tubérculos presenta el húmero en un bovino? Ya sabemos que es en el extremo proximal o epífisis proximal. 2. 2. ¿Cuáles son, Elizabeth? El tubérculo mayor y el tubérculo menor. Perfecto, muy bien. ¿Y si fuera de un equino? Va a Serían 3. presentar 3 y va a Serían estar un 3. ¿Cuál tubérculo sería el intermedio. tercero? Muy bien, Elizabeth, el tubérculo intermedio. Vean que hasta ahorita, yo veo que hay varios que están respondiendo muy bien, pero los demás tratemos de hacerlo también. Pero vean, hasta ahorita que llevamos esta pregunta, creo que muchos han estudiado y creo que estamos repasando no solo a veces la pregunta, sino que la ampliamos. Sigamos. ¿Cuántas fosas en total presenta el húmero en el extremo distal? 3 fosas. Dice Elizabeth, 3 fosas. ¿Cuáles son, Elizabeth? La fosa radial, coronoides y la fosa olecraniana. Perfecto. De las 3, ¿cuál es la más grande? La La olecraniana. olecraniana. La olecraniana. Muy bien, Elizabeth y Joaquín. Perfecto. ¿Cuántas apófisis estiloides presenta? Ahí está más. ¿Cuántas apófisis estiloides presenta el radio en un perro? 1. ¿Cuántas apófisis estiloides presenta el radio en un perro? José dice 1. ¿Qué dicen los demás? Sí, uno. Solo una. Solo una. Está bien, José. ¿Cuántos espacios interóseos tiene un bovino en cúbito y radio? 2. 2 espacios interóseos. 2. ¿Y los pequeños rumiantes? También 2. 2 también. ¿Y en el equino? 1. Sería un espacio De nada más. forma proximal. Muy bien. ¿Y en un cerdo? Sería uno continuo. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Joaquín. Perfecto, jóvenes. Huesos que presentan apófisis coronoides. A ver, ¿qué huesos tienen apófisis coronoides? El radio y el cúbito. El radio y el cúbito. El radio, ¿cuántos tiene el cúbito? Tiene 2. Uno ¿Y medial y uno cuántos tiene el lateral. radio? 1. 1. Muy bien, perfecto. Oigan esto, ¿cuántos ángulos presenta la apófisis distal en un equino? ¿Cuántos ángulos presenta la apófisis distal en un equino? ¿Cuántos ángulos presenta la apófisis distal en un equino? Calladitos. ¿Seguimos hablando de húmero? ¿Cuántos ángulos presenta la apófisis distal en un equino? Doctor, disculpe que interrumpa. Es que tengo una duda con respecto a la pregunta 18. A ver, ¿cuál es la duda? Es que, a la Melissa. Ajá, es que, no, bueno, no sé si estoy mal, pero respondieron de lo de la apófisis coronoides, el radio y el cúbito, ¿verdad? Sí, el radio Pero presenta no es una. apófisis estiloides, o estoy perdida. No confundir apófisis coronoides con apófisis estiloides. Las apófisis coronoides por lo regular están en el extremo proximal de los dos huesos.
Si usted se ok. recuerda, el radio tiene una superficie articular transversal donde hay dos cavidades glenoideas y está separado por una cresta intermedia. Hacia craneal de esa cresta intermedia está la apófisis coronoides. En el caso del cúbito, viene la tuberosidad craneana, la apófisis anconia, la escotadura semilunar y hacia distal de la escotadura semilunar está la apófisis coronoide lateral y medial. Melissa, ¿se Ok. entendió? Sí, sí, sí. Gracias. Aparte Gracias. las apófisis Ujú. estiloides que están en el Sí, en el extremo extremo distal distal. ahí está. Sí, ¿Ya tiene se razón. ubicó? Sí, sí. Yo Gracias. creo que tengo razón. Y Sí, usted sí, sí, también sí. ya ahorita. Bueno, Sí, sigamos. gracias, gracias. Bueno, para servirle. ¿Cuántos ángulos presenta la apófisis distal en un equino? ¿Pero de qué hueso, doctor? ¿Cuántos ángulos presenta la falange distal? Perdón. Sí, no había entendido ¿Cuántos la pregunta. ángulos presenta? Sí, perdón, ahí me equivoqué. ¿Cuántos ángulos presenta la falange distal en un equino? 2, 2. ¿Cuáles son? lateral y medial. Si saben eso, ¿cuántas apófisis tienen esos ángulos y cómo se llaman? La Ahí sí entra mi apófisis basal pregunta. y Ahí sí entra mi retrobasal. pregunta. ¿Perdón? Apófisis basal y retrobasal. Exacto. Ahí sí entraba mi pregunta, pero me faltó un poquito, ¿verdad? ¿Quedó clara esa pregunta? Muy bien, muy bien. Sigamos. ¿Cuántos ángulos presenta un hueso coxal? Oigan la pregunta. ¿Cuántos ángulos presenta un hueso coxal en total? La repito. ¿Cuántos ángulos presenta un hueso coxal en total? Esa está buena. Léanla bien. 6. ¿Quién 6. dijo 6? 12. Eduardo. Melissa dice 12. Así tal vez 12. 12 porque son... Daniel dice 12. Pero el hueso de la cadera es el que conforman dos huesos coxales, ¿verdad? Entonces solo Muy 6. bien, Ajá, Eduardo. serían Muy 6. bien, Eduardo. Muy bien, Eduardo. Oigan la pregunta. Recordemos que el hueso de la cadera, ¿cuántos huesos coxales tiene? 2 huesos 2. coxales. 2 huesos coxales. Y lean la pregunta. ¿Cuántos ángulos presenta un hueso coxal? Un hueso coxal en total. Serían 3. Serían 6. Joaquín dice serían 6. Serían 3. Daniel dice 3. Son 6. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Andrea dice 6 y tiene razón. Vean. ¿Cuántos ángulos tiene el ala de Lilio? 2. 2. 2. Como dice Keren, 2. El ángulo medial donde está la tuberosidad sacra y el ángulo lateral donde está la tuberosidad coxal ilíaca. ¿Sí o no? Sí. Y nos vamos al isquio. ¿Cuántos ángulos tiene? 4. 4. Cráneo lateral, cráneo medial, caudo lateral, caudo medial. Entonces, en un hueso coxal, ¿cuánto suma? Como 6. dice Andrea, 6. Y si yo les digo, ¿cuántos ángulos presenta el hueso de la cadera en total? 12. 12. ¿Se entendió? Jóvenes. En el ángulo caudo lateral, ¿qué estructura está? La tuberosidad isquiática. ¿Cómo sabemos si es de un bovino o de un equino? Porque el bovino se bifurca. La del bovino tiene 2 proyecciones. ¿Y la del bovino dijiste o equino? Bovino. No, equino tiene 2 proyecciones. Hoy no tiene 3. Daniel dice que el bovino tiene 3. Esa es la diferencia. 2 proyecciones equino, 3 proyecciones bovinos. ¿Qué especie presenta? A ver, esta aquí me la responde. ¿Qué especie presenta surco púbico? ¿Todas? El equino.
Keren dice el equino y tiene toda la razón. Es la única especie que tiene surco púbico. La felicito, Keren. Características del fémur en un perro. ¿Cómo van a diferenciar Posee ustedes? favelas. Muy bien, Christopher. Presenta favelas o sesamoideos femorales. Muy bien, Christopher. Y además recordemos que la cabeza y el cuello están bien diferenciados. Te felicito, Christopher. Esa es la respuesta. Y se recuerdan que hasta les pasé una radiografía y les pregunté especie y por qué. Porque presenta los sesamoideos femorales o favelas. Doc, de hecho tenía una Juan, pregunta con esta, la pregunta 22 o relacionada. ¿Las favelas o los sesamoideos femorales solo aparecen en perros o también en otros carnívoros? solo en perros. Ok. En perros. ¿Cuántos maleolos presenta un bovino en la tibia? Uno medial. Daniel dice uno medial. ¿Y el lateral de quién es entonces, Daniel? Del peroné. Tendría Del que ser del peroné. peroné, Pero, pero creo que Joaquín, no llega hasta tan distalmente, creo. a ver, repetime la pregunta, a ver. Oí Tendría la que ser pregunta. Oí la pregunta primero. ¿Cuántos maleolos presenta un bovino en la tibia? De entradita, si es de un bovino, ¿cuántos maleolos? Lo dijo Daniel. uno. Uno. Solo uno. Ahora si yo les pregunto, ¿cuántos maleolos presenta un equino en la tibia? 2. Serían 2. Dos. Uno lateral y uno medial. Vamos entendiendo la diferencia. ¿Y si es de un cerdo? ¿Cuántos maleolos tiene la tibia? También sería 1, ¿no? También sería uno, como dice José. ¿Entendimos esa pregunta? ¿O no? Sí, dice. Una, dos manitas. Bueno, sí se entendió. Especie que presenta línea milenaria. El que no sepa eso. Equino. A ver. Equino, caballo. ¿Qué indica la línea milenaria con respecto a la tibia? Ya sabemos que el equino, pero ¿qué nos dice esa línea milenaria? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué está ahí? ¿Qué indica? A ver. La fusión de los maleolos en la tibia, digamos. O sea, el maleolo de que solía pertenecer al peroné que se fusionó con la tibia del caballo. El maleolo, en este caso, ¿qué es? ¿Lateral o medial? ¿Qué maleolo? No recuerdo bien, pero creo que era lateral, que fusionaba. La línea milenaria lo que indica es que durante la evolución, el maleolo se fusionó a la tibia y por lo tanto no se puede separar como sucede en el bovino. Esa es la razón. Indica que el maleolo se fusionó, el maleolo lateral se fusionó a la tibia. Eso indica esa línea milenaria. Mientras, si recordamos en los bovinos, el maleolo lateral se desprende de su lugar. Esa es la diferencia. En el bovino no existe línea milenaria. Creo que está claro. Lean la pregunta. ¿Cuántos huesos del tarso presenta un bovino? ¿Dónde está la diferencia en relación a las otras especies? La repito. ¿Cuántos huesos del tarso presenta un bovino? Es la primera pregunta. Y el complemento. ¿Dónde está la diferencia en relación a las otras especies? ¿Cuántos huesos del tarso? ¿Y dónde está la diferencia? Aquí ya se El tardaba. bovino tiene 5 huesos del tarso y tiene el cuarto central. Muy bien, Andrea, es la primera, pero falta otro complemento por ahí, además de lo que Sí. usted dijo que está bien. Se unen el tarso 2 y el tarso 3 también.
Está bien, Keren. Se une el tarso 2 y 3. Por lo tanto, hay 5 huesos del tarso. La única especie donde hay centro cuartal, como dijo Andrea, bovinos. Y como dijo Keren, el 2 y el 3 también se fusionan. Esa es la respuesta de esa pregunta en particular. Las felicito a las dos, Keren y Andrea. Nombre las estructuras que se señalan. Esto es el número 1, esto es el número 3 y esto es el número 2. A ver, empecemos por el 1. Es tuberosidad sacra. Muy bien, Daniel Christopher. Tuberosidad sacra. Número 2, a ver quién me dice. Esta pueden ser 2 respuestas. La Podría número ser 2. la escotadora isquiática menor. Muy bien, Daniel, escotadora isquiática menor. ¿Qué más? Borde lateral. Borde lateral del isquion también. Las 2 respuestas están bien. Y el número 3, el que no sepa el número 3, Acetábulo. el acetábulo o cavidad acetabular. Paste. Nombre las estructuras señaladas. Número 1, vea, lo voy a señalar. Número 1. Escotadora poplitea. Escotadura poplitea. Muy bien, Joaquín. Número 2. Cóndilo medial. ¿Por qué cóndilo medial, Joaquín? Por, por la apófisis, no sé, por la tuberosidad intercondilia, que la más grande está del lado mediano. ¿Quién ayuda, Joaquín? Porque la eminencia intercondilia es la más elevada y está hacia medial. Muy bien, Andrea. La eminencia intercondilia es todo esto, vean, de aquí hasta acá, y está separada por la fosa intercondilia, Joaquín. Pero la parte más elevada de la eminencia intercondilia siempre está hacia medial. Por lo tanto, es el cóndilo medial. ¿Cuántas superficies presenta este hueso? ¿Y cuáles son? Tiene ¿Cuántas 3. superficies? Dice Andrea que tiene 3. ¿Cuáles son? Medial, caudal y lateral. Medial, muy bien. Medial, caudal y lateral. ¿Y cuántos bordes? 3 bordes. ¿Cuáles son, Keren? Craneal, lateral y medial. Muy bien. Perfecto. Las 2 respondieron muy bien. Oh, esta es de ayer. Este creo que es del examen corto de ayer. Nombre de esta estructura en conjunto. Esto más esto. Tróclea. Tróclea. Nombre de esta fosa. Fosa del extensor. Del extensor. Nombre de esta fosa. Fosa Intercondilia. Intercondilia. Muy bien, Melissa. De acuerdo a lo que se mira, este cóndilo, ¿cuál sería? Lateral. ¿Y por qué? Lateral. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Por su Eduardo? tamaño, que es más pequeño. Otra clave más fácil todavía, además de Porque ahí está la fosa radial, justo. porque ahí está la fosa radial. Fosa radial. Fosa poplitea. Fosa del colateral, del extensor. Además de eso, otra más fácil todavía. ¿Por qué? Está al mismo Porque lado del labio radial. Labio lateral, perdón. Exacto. Cuando yo les diga en esta imagen qué cóndilo es este o qué cóndilo es este, vean esto. El labio lateral, como dice, es más pequeño, cóndilo lateral. El labio medial es más grande y termina en un tubérculo, cóndilo medial. Fácil, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos la fosa del extensor, la del colateral y la poplitea, en qué cóndilo nos tenemos que enfocar? ¿En el lateral o en el medial? Lateral. En el lateral, como dice Joaquín, en el lateral. Bueno, ya terminó el repaso. Les soy sincero, esto es súper extenso. Pero, ¿qué les pareció el repaso? ¿Aprendieron un poco más o ya sabían lo que se dijo? ¿Ah? Díganme ustedes. Miren, cabal,
Y lástima porque sí faltó bastante, pero miren todo lo que vimos, desde las vértebras hasta la falange distal, miembro torácico y miembro pélvico. Espero que les sirva. Como les dije el día de ayer en laboratorio, mi objetivo no es que pierdan, mi objetivo es que ganen y que aprendan. Y creo que este repaso, muchos se dieron cuenta más o menos cómo están. Y los que les falta un poco tienen todavía jueves, viernes, sábado y domingo, porque el lunes es a las 7. El lunes es a las 7, recuérdense. Son 50 preguntas de selección múltiple. Recuérdense que es memoria, pero hay muchas de lógica también, por favor. Entonces, de nuevo, pues les agradezco a los que estuvieron el día de hoy. Espero que les sirva y pues nos seguimos viendo, primero Dios, el día lunes en el examen parcial a las 7 de la mañana. Madruguen, por favor. Cuídense mucho, ha sido un gusto. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Feliz día. Estamos a la Buen día. orden, cuídense mucho. Cuídense, por favor. Cuídense. Bueno.